Ana Lilia Cepeda, bienvenida. Gracias. Platícanos del arquitecto Rivas Mercado. ¿Dónde construye su casa? Mira, él construyó su casa en la calle de Héroes, en la actual Colonia Guerrero, que antes la calle de Héroes se llamaba Humboldt. Y yo creo que había cierta apuesta a que la ciudad iba a crecer para aquel lado. Y el arquitecto, bueno, fue uno de los arquitectos pues, connotados del Porfiriato. Él fue director de la Academia de San Carlos. De hecho, él beca a Diego Rivera para que se vaya a estudiar a París. Pues era muy cercano al régimen, fue diputado. Bueno, eso es lo que yo digo, que por eso haber construido ahí, porque ahí estaban construyendo a su vez la Cámara de Diputados. ¿Te acuerdas que el actual Monumento a la Revolución iba a ser la Cámara de Diputados? Estaba cerca del ferrocarril, de la estación de Buenavista, y además enfrente vivían los Casasus, una familia también muy de la época del Porfiriato. Muy fifís. Muy fifí, pero también muy cultos porque tenían una de las mejores bibliotecas que hubo en México, que el general Blanco durante la Decena Trágica toma esa casa y es famosa la anécdota de que las huestes revolucionarias tomaban los volúmenes de la biblioteca y hacían leña con la biblioteca, pero bueno. O sea, los quemaban. Los quemaban, sí. Porque ellos sí se van durante la Revolución. El arquitecto Rivas Mercado, muy valiente, se queda aquí en México. Entonces era un arquitecto conocido, había hecho las haciendas pulqueras, la hacienda de Ometusco, la de Chapingo, que es preciosa, concursó, porque hubo un concurso para el monumento, que no era el monumento de la Independencia, no era columna, no se sabía qué iba a ser. Convocó Porfirio Díaz a varios arquitectos para ver qué proponían, ¿no?, para el centenario de la Independencia. Y él gana el concurso con la columna de la Victoria Alada en Reforma. Y la Ángela que está allá arriba, no es una escultura de él. No, él la hace el escultor Alzati. Es una Victoria Alada, que como yo les digo, no hay que rayarla porque además es mujer. Más bien la Ángela. La Ángela significa pues nuestra libertad, la victoria, ¿no? Es una victoria, es mujer. Yo digo que sí, de pronto hay que rayarla, pero bueno, esa otra, no es nuestra no conversación. Bueno. Y entonces se vuelve su casa personal, se vuelve también su laboratorio arquitectónico. Tiene muchas peculiaridades la casa Rivas Mercado. Mira, curiosamente, fue una casa habitación y fue también su despacho. Es una casa excéntrica, muy particular, porque además es de las primeras casas que está girada en 45 grados. Lo hizo para que le entrara la luz a su despacho, donde él trabajaba. En la planta baja estaban las habitaciones y también en la mitad de la casa, de la parte superior, también vivían ahí sus hijas. Tenían como en aquella época la escuelita, la enfermería. Pues es una casa de 1,570 metros cuadrados de construcción, de arquitectura ecléctica, muy particular. Tiene 9 tipos de canteras. Bueno, cuando empezamos la restauración no nos imaginábamos lo que nos íbamos a encontrar. Tiene 50,000 piezas de mosaicos encáusticos. Son los mosaicos pintados a mano, que ahora te platico. Y se restauró con un proyecto ejecutivo que hizo el arquitecto Gabriel Mérigo, que es un arquitecto mexicano muy bueno. México tiene de los mejores restauradores reconocidos a nivel mundial. También tenemos muy buenos ingenieros. Participó el despacho de Colinas de Buen para ayudarnos a estabilizar la casa, porque la casa tiene un desnivel de 90 centímetros. ¿Cómo te enteras tú de la casa y por qué? Y vamos a regresar después quién vivió allí y demás y los detalles de la casa, pero ¿cómo te enteras tú de esta casa y cómo te enganchas a rescatar esta casa? Mira, cuando fui directora del Centro Histórico, participé en el proyecto de recuperación de una zona del centro y me va a visitar Catherine Blair, que Catherine Blair era la nuera de Antonieta. Es una americana que Antonieta Rivas Mercado. Antonieta Rivas Mercado, perdón, sí. Y ella se casa con el hijo de Antonieta y a lo largo de 25 años ella investiga sobre la vida de su suegra, porque dice que siempre había como un mito. Cuando ella preguntaba, nadie le contestaba nada. Y el hijo, además, Donald, que tuvo oportunidad... Es una pecadora, Antonieta pues además Rivas como Mercado. que no querían aceptar, como que tapaban el hecho de que se había suicidado. Y pues. para Donald, el marido, pues había sido un hecho muy doloroso, porque además, bueno, ahora sí que esa es otra historia, pero lo deja en París a los 11 años. Claro. Entonces, ella es investiga. hija no de Vasconcelos. El hijo no es hijo de Vasconcelos, No. es del marido legal de Antonieta Rivas de Blair, Mercado. Antonio Blair, sí, que era un inglés.
que además él fue el administrador de los Madero, por eso llega a México. Es maravilloso que es Blair dentro de esta historia, porque Blair es borrar. Claro. Entonces, claro. Ay, bueno, entonces... Bueno, Catherine me visita. Catherine escribe una novela. Claro, y ella me dice, bueno, por una amiga en común, me va a ver y me dice, oye, Ana Lilia, fíjate que hay el problema con esta casa, está en riesgo de colapso, parece que la van a demoler. Me visitaron unos jóvenes de la colonia Guerrero, que eso es una historia muy bonita porque se salva por la misma comunidad de la colonia, porque se enteran que hay un proyecto de vivienda de interés medio en ese terreno. Bueno, ya era casi terreno porque estaba deshecha la casa. Nos movimos y buscamos que estuviera muy bien catalogada la casa y ya no la pueden demoler. Cuando yo dejo el centro... O sea, como un tesoro. Sí, pero iba a quedar como un elefante blanco, porque es lo que pasa. Estaba en ruinas, la familia que ya en esa época eran los dueños, que ya no eran los Rivas Mercado, pues imposible hacer la restauración de esa casa, ¿no? Y en 2007 me invitan el Colegio Nacional de Notarios a hacer una fundación, bueno, el presidente del Colegio Nacional. Y con unos amigos, con Alejandro Soberón, Bruno Newman, Rafael Micha, entre otros, Marta Chapa, Guadalupe Loaiza, hicimos una fundación. Dijimos, pues para la conmemoración ¿te acuerdas? Del centenario de la Revolución y el bicentenario de la Independencia, pues hay que rescatar la casa donde se diseñó la columna de la Independencia. Entonces ahí nos dedicamos, nos hicimos de esa casa y empezamos a trabajar a lo largo de 9 años, que fue mucho más complejo y tortuoso el camino, pero valió la pena dedicarnos pues, a recuperarla. ¿Son fondos públicos o son...? Fondos mixtos. Tuvimos recurso público y recurso privado. ¿De quién es la casa ahora? La casa es del gobierno de la ciudad y la tenemos en comodato, la fundación. ¿Está abierta al público? Al público, sí. La visita ¿De qué horas muchísima gente. Tiene que ser por cita porque... Mira, la verdad que la mantenemos con mucho esfuerzo. Se mantiene de recurso privado únicamente. Ahorita no tenemos ningún recurso público, pero muy bien. La gente paga la visita guiada. Además, hay historiadores buenísimos que nos acompañan a hacer estos recorridos. Y bueno, además tiene varias lecturas la casa. Sí, si alguien quiere contratar una visita guiada, ¿a dónde escribe? ¿A dónde habla? Visitas @casarribasmercado.com. ¿Y cuántas gentes tienen que juntarse para que...? No, hacemos desde 10 hasta 40, que es lo máximo, porque es una casa habitacional. Aunque es grande, tampoco no tiene capacidad para mucha gente, ¿no? Bueno, ya hay que decir, allí nació y creció Antonieta Rivas Mercado. ¿Quién es Antonieta Rivas Mercado? Pues Antonieta es un personaje que qué maravilla que le estemos recuperando, porque fue una mujer que nació fuera de época, se adelantó a su época. Yo creo que le debemos mucho más de lo que se le reconoce. Ella fue una promotora y una mecenas de la cultura que ahora necesitamos tanto en estos momentos, recuperar el mecenazgo, que todos estemos dispuestos a dar para que la cultura florezca, se mantenga y tenga futuro. La hija de una familia rica que es muy culta y empieza a financiar, comprar obra, cuidar el talento. Mira, ella apoyó a Carlos Chávez, que era de su edad. En realidad, Carlos Chávez le llevaba 2 años. El músico. Y el músico, el director de la Sinfónica, y fundan la Sinfónica Nacional. Ella es la principal promotora, hace recaudación de fondos. Dicen que hasta de su dinero compró los primeros trajes. Ella también promueve el teatro contemporáneo. Bueno, tú que sabes de teatro, funda el Teatro Ulises con los contemporáneos en México, con Salvador Novo, con Javier Villaurrutia, con Enestrosa. Ella también escribe y también se enamora de Vasconcelos, que eso sí fue... El error de su vida. Sí. Se enamora de un hombre muy inteligente y muy narcisista, que quiere ser presidente de México. Pues sí. Y en lugar de quedarse a hacer campaña, se va a París. Mira, hace campaña, le hacen un fraude y pierde. Bueno, sí hizo campaña y se fue a París. Se fue por el miedo, porque hubo una persecución de parte del régimen y él se va a refugiar primero a Estados Unidos y después a París, que ahí empieza un poco pues, la crisis de Antonieta, porque además Antonieta, pues ella le apostó todo a la campaña y le apostó todo también por ese amor por Vasconcelos. Él era casado, así es que pues, era un amor imposible,
¿no? En muchos sentidos. Y además, creo que ante la crisis, pues él dice, bueno, cuando llega a París le dice, yo tengo mi familia, tú tienes a tu hijo, y bueno, pues vamos a ver cómo... Ahí te ves. Ahí te ves. Y ella se va a Notre Dame. Sí, Pero, se suicida a los oye, 31 años. 31 años, qué desgracia. ¿Cómo se suicida? Con la pistola de Vasconcelos. Y Dentro se lo de Notre dice Dame. y él no le cree. Pero bueno, tiene Ahora una sí, situación muy como diría complicada. Guadalupe Loaesa, ¿qué estilo para suicidarse? Hasta para eso hay estilo o no estilo. Sí, ella además yo creo que pasaba por una depresión muy fuerte porque estaba todavía en el litigio del divorcio. Había perdido la patria potestad de su hijo. Los hermanos le dicen que ya no le van a mandar dinero, que ya no hay dinero. Entonces, y luego Vasconcelos le dice, viene mi esposa a París y pues yo con permiso. no puedo atender También es tu vida, ¿no? una tragedia previa al feminismo, ¿no? Sí, O fue sea, una precursora en realidad, ¿no? una precursora y al mismo tiempo tiene este peso, este agujero de no tener el centro de su identidad dentro de sí misma, sino afuera, ¿no? En los hombres maravillosos a los que amó, Claro. empezando por el papá, pero y luego sí. por Rodríguez Lozano. Claro. Su primer, también otro amor O sea, imposible. es difícil imaginarse a Frida Kahlo suicidándose porque tenía que terminar de pintar. Pues sí. Y Antonia, es que ahora están saliendo, bueno, desde hace tiempo sus diarios se publicaron y escribía muy bien. Así es, así Muy es. bien. Ana Lidia, pues qué agasajo que la casa existe, es bellísima. Sí. Está en las visitas que hace la gente al centro de la Ciudad de México, a la ciudad capital. Tienen que incorporar ya, detenerse en la casa de Antonieta Rivas Mercado. La casa Rivas Mercado se llama. Sí. Entonces, repítenos. Sí, mira, va por fin. mucha gente, muchísima gente. Los tapetes son fantásticos, hay que verlos. Son 50,000 piezas de mosaicos encáusticos de 90 diseños diferentes, puestos a hueso. Son unos tapetes espectaculares. Nos trajimos las piezas, toda la cerámica desde Londres. Bueno, de un pueblito cerca de Londres. Solo queda una fábrica en el mundo que los manufactura y estaban sorprendidos. Decían, ¿dónde está esa casa fantástica? Decíamos, en México. Porque no tenían, y está declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad esa fábrica. Pues gracias Entonces, gracias por rescatarla y gracias por venirnos a contar de ella. Es visitas@casarribasmercado.com. Gracias. Gracias a ti, Sabis.